Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. De acuerdo con una investigación publicada en el 2021, existieron un total de 2.500 millones de tiranosaurios rex en la Tierra a lo largo de 127.000 generaciones. Vivieron alrededor de 2,5 millones de años durante el final del Cretácico. Eso quiere decir que había un promedio de 20.000 vivos al mismo tiempo. La probabilidad de que se conservaran fosilizados era muy baja y por eso solo hemos desenterrado menos de 40 esqueletos completos. En el Caribe existen ostras que pueden subir a árboles, pero todo es una ilusión. En realidad, se quedan atoradas en el árbol cuando las corrientes son muy altas, haciendo parecer que tienen esos poderes. Este fenómeno suele verse en manglares, donde las mareas elevadas pueden transportar ostras y otros moluscos hasta las raíces y troncos de los árboles. En el 2013, un empleado de un banco en Alemania se durmió sobre su teclado presionando el número 2. Transfirió sin querer 222.222.222 euros en una operación que solo debió haber sido de 62 euros. La estatua de Nikola Tesla en Silicon Valley da Wi-Fi gratis para la gente que está cerca. El monumento se encuentra en la ciudad de Palo Alto y fue financiado en parte por donaciones en Internet. Además de ofrecer conexión inalámbrica pública, dentro de la base de la estatua también hay una cápsula del tiempo con objetos y mensajes que se planea abrir dentro de varias décadas. El tiburón fermentado Hakkarl, alimento popular de Islandia, se comía más por supervivencia que por gusto. Esta especie de tiburón es tóxico en estado fresco por su alto contenido de urea y amoníaco. Para poder comerlo, se tiene que preparar fermentándolo durante meses enterrado y más meses al aire libre después. Actualmente solo es preparado por tradición. Mientras filmaban la malísima película de Super Mario Bros., Bob Hoskins y John Leguizamo, que interpretaron a Mario y Luigi, estaban tan deprimidos por ver cómo estaba resultando la filmación que a veces llegaban borrachos a filmar sus escenas. Nelly Furtado rechazó un día $500,000 por posar en Playboy con ropa. La propuesta consistía en una sesión fotográfica elegante y no explícita, pero la cantante decidió rechazarla porque quería que su carrera siguiera centrada en la música y no en su imagen. Durante esos años, su popularidad estaba en ascenso gracias a éxitos internacionales que dominaron la radio y la televisión musical. En el 2004, Volvo mostró un prototipo llamado Volvo ICC, que fue diseñado por mujeres para mujeres. No tenía cofre y los parachoques eran resistentes a los rayones. El modelo también incluía soluciones pensadas para reducir el mantenimiento, como un sistema que avisaba automáticamente cuando era necesario llevar el coche al servicio, y compartimentos más prácticos dentro del vehículo. Había un programa de televisión de música en Italia en la década de 1970 llamado Las Mil y Una Luces, en donde participantes competían cantando, y para decidir al ganador, los espectadores tenían que prender todas las luces de su casa. A partir de eso, podían ver las variaciones en el consumo que les proporcionaba la Compañía Nacional de Energía. Samuel L. Jackson quería a fuerza usar una espada láser púrpura en Star Wars. Era una de sus condiciones para aceptar el papel de Mace Windu. El actor le pidió personalmente a George Lucas un color diferente para que su personaje pudiera distinguirse fácilmente en las escenas de batalla, especialmente durante las grandes peleas con muchos Jedi. En 1979, Japón le ofreció a la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, 20 mujeres karatecas para su protección en una cumbre de economía. La oferta fue rechazada. La propuesta formaba parte del equipo de seguridad preparado para la reunión internacional en Tokio. Pero el gobierno británico decidió mantener su propio esquema de protección diplomática. Las ratas no pueden vomitar. Esto ocurre porque su sistema digestivo y la estructura de su esófago y estómago les impiden realizar el reflejo de vómito. Por esta razón, los científicos suelen usarlas en estudios sobre venenos y toxinas, ya que no pueden expulsar fácilmente las sustancias que ingieren. La ardilla vampiro es una especie de ardilla que vive en los bosques de Borneo, la tercera isla más grande del mundo compartida por Brunei, Malasia e Indonesia. Su nombre proviene de historias contadas por cazadores locales sobre ataques a ciervos y gallinas, pero en realidad solo es mala fama, ya que se ha documentado que su dieta incluye principalmente semillas, frutas y algunas veces insectos. Hay más de 10.000 playas en Australia y en cada una debe haber un animal escalofriante diferente. Es Australia. El país es famoso por su enorme biodiversidad y por albergar varias de las especies más venenosas del mundo, incluyendo medusas caja, serpientes marinas, tiburones y arañas altamente tóxicas que forman parte de sus ecosistemas naturales. En el 2017, Noruega se convirtió en el primer país del mundo en comenzar a apagar las emisoras nacionales de radio FM
para reemplazarlas por radio digital en formato DAB+. El proceso empezó el 11 de enero de 2017 y se realizó de forma gradual por regiones durante ese año, convirtiendo al país en el primero en abandonar casi por completo la radio FM a nivel nacional. Hay más de 10 millones de ladrillos en el Empire State. El edificio, terminado en 1931, fue construido en un tiempo sorprendentemente corto de poco más de un año, y llegó a ser el rascacielos más alto del mundo durante décadas. Además de los millones de ladrillos, también se utilizaron enormes cantidades de acero y piedra caliza para levantar esta famosa estructura de Nueva York. En un capítulo de la serie animada de Hércules de Disney, aparecen como invitados Aladín, Jazmín y el genio, en un episodio ambientado en Grecia en donde llegan a pedir ayuda contra un villano. Esto no lo recuerda casi nadie, ya que Disney no lo trató como algo importante. Solamente fue un capítulo más en donde, por cierto, ignoraron completamente la cronología de las historias que se supone están separadas por siglos. El agua es 9% menos pesada cuando está congelada. Esto ocurre porque, al formar hielo, las moléculas se acomodan en una estructura cristalina más abierta, lo que aumenta el volumen y reduce su densidad. Gracias a esta propiedad, el hielo flota sobre el agua líquida, algo que resulta vital para la vida en lagos y océanos durante el invierno. En el momento de mayor fama del perro Rin Tin Tin, un chef le preparaba un almuerzo diario de filete y le tocaban música clásica para ayudar a su digestión. Este pastor alemán se convirtió en una de las primeras grandes estrellas animales de Hollywood durante los años 20. Protagonizó numerosas películas y ayudó a que el estudio Warner Bros. Se mantuviera económicamente estable en sus primeros años. Si se toma en cuenta el precio por metro cuadrado de esa área, Central Park en Manhattan cuesta más que todo Alaska. Esto se debe a que está rodeado por algunos de los bienes raíces más caros del mundo, en una de las zonas urbanas con mayor valor inmobiliario del planeta. Alaska, en cambio, tiene una superficie gigantesca, pero con extensas regiones remotas y de bajo valor comercial. Entre los artículos inusuales que puedes comprar en algunas sucursales de las tiendas Costco, están osos de peluche gigantes, caviar, pianos, ataúdes, jacuzzis y hasta barras de oro de 24 quilates. Estas barras suelen venderse en piezas de 1 onza fabricadas por refinerías certificadas y cuando aparecen en la tienda en línea de la compañía, a menudo se agotan en pocas horas debido a la alta demanda de inversionistas y coleccionistas. A lo largo de la historia, 2 guerras han empezado gracias a que alguien lanzó a alguien más por una ventana en Praga. Estos eventos son conocidos como las defenestraciones de Praga y ocurrieron en 1419 y en 1618. En particular, la segunda desencadenó el inicio de la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más devastadores de la Europa del siglo XVII. Cuando Outkast lanzó su sencillo Hey Ya, una de las frases repetidas varias veces en la canción decía, Polaroid Picture, agítalo como una foto Polaroid. Polaroid lanzó un comunicado oficial diciendo que agitar las fotos instantáneas de esta marca puede dañarlas. Se gastaron $250 millones haciendo la promoción de Star Wars, El despertar de la fuerza, 50 millones más de lo que costó hacer la película. La campaña incluyó acuerdos con numerosas marcas, eventos internacionales, juguetes, anuncios y productos promocionales que ayudaron a convertir el estreno en uno de los lanzamientos cinematográficos más grandes de la historia. La moda viral del chocolate Dubai ha provocado una escasez y alza de precios en los pistaches a nivel mundial, con más de 30% de aumento en un año. La cadena de suministro de este alimento es estrecha. La mayor parte de la producción viene de pocos países como Irán, Turquía y Estados Unidos, y puede variar considerablemente por el clima. El científico e inventor Nikola Tesla estaba obsesionado con el número 3. Le gustaba dar 3 vueltas a la manzana antes de entrar a cualquier edificio y exigía que el número de cuarto de hotel donde se hospedara fuera divisible entre 3. También tenía otras manías relacionadas con los números, como usar siempre una pila de servilletas para limpiar sus cubiertos antes de comer, algo que algunos biógrafos han interpretado como posibles comportamientos obsesivo-compulsivos. Beethoven siempre sumergía su cabeza en agua fría antes de componer música. El compositor creía que este hábito estimulaba su mente y lo ayudaba a concentrarse. Tenía muchas rutinas peculiares relacionadas con su proceso creativo, como contar exactamente 60 granos de café para preparar cada taza que bebía mientras trabajaba. Un oso polar puede comer el equivalente a lo que comen 86 pingüinos. Estos grandes depredadores del Ártico necesitan enormes cantidades de energía para sobrevivir en climas extremos, por lo que pueden consumir decenas de kilos de carne en una sola comida. En la naturaleza, su presa principal son las focas, que les proporcionan la grasa necesaria para mantener su temperatura corporal.
Hay una construcción que asemeja a un iglú gigante en Alaska, que ha estado abandonada desde su construcción en los años 70. Iba a ser un hotel llamado Ciudad Iglú, pero como no cumplió con las reglas de construcción, no se usó, aunque actualmente hay planes para convertirlo en un almacén o en una destilería. La persona más joven en llegar a la cima del Monte Everest es Jordan Romero, de Estados Unidos, quien lo logró en el 2010 con 13 años. La mujer más joven en hacerlo es la nepalí Min Kipa Sherpa, que alcanzó la cima con 15 años en el 2003. El primer semáforo usaba alumbrado de gas y tenía que ser prendido manualmente cada vez que cambiaba la luz. Estaba ubicado afuera del Parlamento de Londres. Desafortunadamente explotó e hirió al policía que se encargaba de operarlo. Fue instalado en 1868 y estaba inspirado en las señales ferroviarias de la época, con brazos mecánicos durante el día y luces rojas y verdes por la noche. Tras la explosión, el sistema fue retirado y pasaron varias décadas antes de que los semáforos eléctricos comenzaran a utilizarse. A pesar de ser uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, Mortal Kombat solamente tenía un equipo de 4 desarrolladores. El juego original fue creado por un pequeño grupo en Midway Games que incluía programadores, artistas y diseñadores trabajando juntos. A pesar de sus recursos limitados, lograron crear un título que revolucionó los juegos de pelea y se volvió un fenómeno cultural. Cuando se empezaron a usar en conjunto partes de Estados Unidos y Rusia en diferentes misiones espaciales en la década de 1990, se descubrió que los sistemas eran compatibles en gran parte porque la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética había tomado prestados secretamente los diseños de Estados Unidos en décadas anteriores. El lago Michigan es tan cristalino que se pueden ver barcos que se hundieron ahí desde el espacio. En algunas zonas el agua es muy clara y los restos de antiguos naufragios pueden observarse desde el aire o mediante fotografías aéreas, ya que el lago ha conservado muchos barcos hundidos debido a sus bajas temperaturas. Los tiranosaurios Rex eran tan pesados que si se tropezaban podían morir por el impacto. Los bracitos no les ayudaban para nada si trataban de amortiguar la caída. Se estima que un adulto podía pesar entre 6 y 9 toneladas. Por lo que una caída fuerte habría ejercido una enorme presión sobre sus huesos y órganos. Por eso muchos paleontólogos creen que estos animales probablemente se movían con cierta cautela para evitar lesiones graves. Los árboles contribuyen a crear el oxígeno que respiramos, pero en realidad solo es un porcentaje menor. La gran parte del aire fresco de la Tierra se genera en los océanos a partir de los microorganismos como el plancton, diferentes algas y cualquier otro organismo cuyas células se alimenten por fotosíntesis. Se ha observado que los delfines pueden comunicarse por teléfono y parece que saben de lo que están hablando. En algunos experimentos científicos se ha visto que, cuando se conectan dos piscinas mediante un sistema de audio submarino, los delfines producen silbidos y sonidos específicos que parecen responder a los del otro individuo, como si mantuvieran una conversación a distancia. El ritmo del tema de Misión Imposible en realidad son las letras MI en código Morse. El compositor Lalo Schifrin utilizó el patrón de puntos y rayas correspondiente a esas letras para construir el famoso compás irregular de la melodía. Ese detalle rítmico ayudó a que el tema se volviera inmediatamente reconocible y una de las músicas de televisión más famosas de la historia. Lady Gaga escribió la canción Born This Way en solo 10 minutos. La cantante ha contado en entrevistas que la idea principal y la estructura básica de la canción surgieron muy rápido mientras trabajaba en el estudio. Después, como suele ocurrir en la producción musical, el tema fue refinado con arreglos, grabaciones y producción hasta convertirse en el sencillo que llegó a encabezar listas en varios países. La película Pulp Fiction existe gracias en parte al actor Danny DeVito, que aunque no actuó en el filme fue uno de los productores ejecutivos por medio de la productora Jersey Films, que había fundado y se encargaba de buscar proyectos fuera de lo común. El guión de Quentin Tarantino y Roger Avary era considerado arriesgado por varios estudios, pero la compañía ayudó a financiarlo y a conseguir apoyo para su producción. La película terminó ganando la Palma de Oro en el Festival de Cannes y se convirtió en un enorme éxito cultural. Una de cada 20 personas tiene un par extra de costillas. Esta condición se conoce como costilla cervical y aparece en la parte superior de la caja torácica, cerca del cuello. En muchos casos no causa problemas y la persona ni siquiera sabe que la tiene, aunque en algunos puede comprimir nervios o vasos sanguíneos. Venus gira hacia el lado opuesto que todos los planetas en el sistema solar. Este fenómeno se conoce como rotación retrógrada y significa que el planeta gira en dirección contraria a la mayoría de los otros planetas. Como resultado, en Venus, el Sol parece salir por el oeste y ponerse por el este. Los países en donde se consume más queso son
Dinamarca con 28.1 kilos de queso por persona por año, Islandia con 27.7, Finlandia con 27.3 y Francia con 27.2. Se consume más queso en países europeos y países más fríos en general, aunque si se toma el consumo por volumen y no promedio por persona, Estados Unidos y China lideran la lista. El sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah, tiene la colección más grande de automóviles Rolls-Royce. Tiene 150. Además tiene otros 2.000 autos de lujo. Su colección forma parte de un garaje real gigantesco que, según diversas estimaciones, supera los 5.000 vehículos en total e incluye modelos únicos fabricados especialmente para la familia real. En un hogar promedio en Japón se ven más de 10 horas de televisión al día. Televisión japonesa. No trates de entenderla, solo ámala. Muchos programas incluyen concursos extravagantes, retos físicos extraños y humor visual muy exagerado. Este estilo particular ha llamado la atención internacional durante años y varios formatos han sido adaptados en otros países. Jonas Salk se negó a patentar la vacuna contra la poliomielitis que desarrolló, perdiendo millones pero ayudando a millones de personas. Cuando le preguntaron quién poseía la patente, respondió con una frase famosa, que la vacuna pertenecía al pueblo. Gracias a esa decisión, la vacuna pudo producirse masivamente en distintos países y ayudó a reducir drásticamente una enfermedad que había causado grandes epidemias. Woody Allen ha escrito todos sus guiones usando la misma máquina de escribir manual. Durante décadas ha preferido trabajar con una antigua máquina Olympia, que conserva desde principios de su carrera. A pesar de los avances tecnológicos, el director ha dicho en entrevistas que se siente más cómodo escribiendo de esta manera tradicional. Desde el 2004, el diccionario de Oxford elige cada año una palabra que marcó al mundo, entre las que han estado sudoku, brain rot, toxic y selfie. Pero en el 2015 rompieron con la tradición designando como palabra del año el emoji de LOL o cara con lágrimas de alegría o risa. Después de ese y hasta ahora, no han puesto otro emoji como palabra del año. Acceder a una memoria toma a tu cerebro, por lo general, 0.0004 segundos. Este proceso ocurre gracias a complejas redes de neuronas que se activan de manera casi instantánea en diferentes partes del cerebro, especialmente en el hipocampo y la corteza cerebral, regiones clave para almacenar y recuperar recuerdos. En promedio, 2 recién nacidos se le dan a los padres incorrectos cada día. Aunque hoy es mucho menos común gracias a sistemas de identificación como pulseras electrónicas, huellas y etiquetas con códigos, en el pasado estos errores ocurrían con mayor frecuencia debido a confusiones en las salas de maternidad de hospitales muy concurridos. Solo uno de los 20 apellidos más comunes en Suecia no termina en son, y es Lindberg. Esto ocurre porque durante siglos fueron muy comunes los apellidos patronímicos, formados a partir del nombre del padre más la terminación son, que significa hijo de. Por eso nombres como Anderson, Johansson o Carlson dominan todavía gran parte de los registros del país. La novela Historia verdadera de Luciano de Samosata está considerada como la primera obra de ciencia ficción de todas. Fue escrita en el siglo II y contiene cosas como exploradores volando hasta la luna, encuentros con aliens y guerras interplanetarias. Se llama así porque fue escrita como una sátira de otras novelas de la época. En muchos países es ilegal practicarle una cirugía a un pulpo sin usar anestesia. Es el único invertebrado que goza de dicho privilegio. Esto se debe a que los pulpos poseen un sistema nervioso muy desarrollado y han demostrado comportamientos complejos, como resolver problemas, abrir recipientes y utilizar herramientas, lo que sugiere que pueden experimentar dolor de manera similar a muchos vertebrados. Cuando un salto de la paracaidista Joan Murray falló, cayó al suelo a una velocidad de 128 km por hora, sobre un nido de hormigas de fuego. El shock que sintió por haber sido picada más de 200 veces por los insectos liberó la adrenalina necesaria para que su corazón no dejara de latir y salvar su vida. Y dices que has tenido un día malo. El llanto de Jessica Alba en Los Cuatro Fantásticos no se veía tan bien según el director Tim Story. Le dijo que mejor podían añadirlo después por computadora. Durante el rodaje, el director consideró que la escena no funcionaba como esperaba, y optó por utilizar efectos digitales para mejorar las lágrimas en la toma final, algo que no es raro en producciones cinematográficas modernas. Existe una fotografía con la técnica daguerrotipo tomada en 1840, en donde supuestamente aparece la que fue esposa del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, Constanze Mozart, en el extremo izquierdo a los 78 años de edad. Fue verificada y publicada por el diario alemán Der Spiegel, aunque algunos estudiosos de Mozart han negado que se trate de ella.
Marco Hort tiene el récord mundial por ponerse la mayor cantidad de pajillas o popotes en su boca a la vez. Se puso 264. Logró esta marca durante un evento organizado por Guinness World Records, utilizando pajillas flexibles que acomodó cuidadosamente entre los labios y los dientes sin romperlas. El intento tomó varios minutos de preparación para acomodarlas todas correctamente. Costa de Marfil y Ghana producen casi el 70% de todo el cacao en el mundo. Esto hace que sea una industria muy frágil. Cualquier variación en las cosechas puede hacer que fluctúen los precios de este ingrediente usado principalmente para hacer chocolate. Ecuador, Brasil, Camerún y Nigeria también tienen producción en menor medida. El punto de ebullición de la saliva humana es 3 veces mayor al del agua normal. Esto se debe a que la saliva no es solo agua, sino una mezcla compleja que contiene enzimas, proteínas, sales minerales y otros compuestos que alteran sus propiedades físicas. Estos componentes influyen en la forma en que el líquido responde al calor en comparación con el agua pura. La película Metrópolis, que salió en 1927, imagina un futuro distópico ambientado en el 2026 lleno de tecnología con ciudades gigantes y robots. Pero irónicamente también retrata una sociedad profundamente dividida, con gente de clase baja trabajando en lugares subterráneos, mientras que la alta sociedad vive con lujos. Existe una réplica de Stonehenge hecha con automóviles pintados de gris en Nebraska, Estados Unidos. La estructura se llama Carhenge y fue construida en 1987 por el artista Jim Reinders como una interpretación humorística del monumento prehistórico de Inglaterra. Para crearla, utilizó decenas de autos antiguos colocados en posiciones similares a las piedras originales y hoy funciona como una atracción turística al aire libre. Finlandia tiene más bandas de heavy metal per cápita que cualquier otro país del mundo. El género es extremadamente popular en el país y forma parte visible de su cultura musical, con festivales, radios especializadas y conciertos frecuentes. Incluso algunas escuelas de música ofrecen clases relacionadas con este estilo, y varias bandas finlandesas han alcanzado fama internacional dentro de la escena del metal. El 90% de las calorías que quemamos son usadas para mantener la temperatura del cuerpo. Una buena forma de perder peso es exponerte al frío, pero no vayas a meterte al refrigerador, por favor. El cuerpo gasta energía constantemente para mantener estable su temperatura interna, y cuando el ambiente es frío debe trabajar más para conservar el calor, activando procesos metabólicos que consumen más energía. El 27% de todo el contenido del universo es materia oscura, que no interactúa con la luz y casi no interactúa con la materia común. Está pasando a través de nosotros ahora mismo. Aún así se cree que es lo que mantiene a los planetas, estrellas y galaxias unidas como una especie de pegamento estelar gravitatorio. En el zoológico Maruyama en Japón intentaron aparear a 2 hienas desde el 2010 hasta el 2014, hasta que se dieron cuenta que los 2 eran machos. El error ocurrió porque en las hienas manchadas distinguir el género es complicado. Las hembras tienen un órgano externo muy parecido al de los machos, lo que puede confundir incluso a cuidadores experimentados. A pesar de tener más de 1.000 millones de habitantes, en China solamente existen 200 apellidos. Esto se debe a que muchos nombres familiares se han transmitido durante miles de años y una gran parte de la población comparte los mismos. De hecho, apellidos como Wang, Li y Chang se encuentran entre los más comunes del planeta, y cada uno es utilizado por decenas de millones de personas. Los neandertales y los humanos coexistimos por miles de años antes de que se extinguieran. Ambas especies vivieron al mismo tiempo en partes de Europa y Asia, y la evidencia genética muestra que incluso hubo cruces entre ellas. Por eso muchas personas actuales, especialmente fuera de África, conservan un pequeño porcentaje de ADN neandertal. El viaducto de Dixwell, inaugurado en 1850 en Inglaterra, se considera un gran logro ferroviario de la época victoriana. Tiene más de 13 millones de ladrillos hechos con la misma arcilla que se excavó en su propio sitio de construcción, lo que ayudó también a reducir costos y a su aspecto uniforme. Esta construcción no es la que sale en las películas de Harry Potter, esa está en Escocia. Más del 25% de las reservas de gas natural del mundo se encuentran en Rusia, por si tenías el pendiente. Este recurso energético ha sido durante décadas una parte clave de su economía y de su influencia geopolítica, especialmente en Europa, donde muchos países han dependido históricamente de las exportaciones de gas ruso para cubrir parte de su consumo energético. Lego rechazó el ofrecimiento de los White Stripes de hacer una promoción cruzada para el videoclip Fell in Love with a Girl. Cuando vieron que fue un hit, Lego cambió de opinión, pero la contraoferta fue rechazada. Los Pokémon Hitmonlee y Hitmonchan están basados en Bruce Lee y Jackie Chan respectivamente. Sus nombres en inglés hacen referencia directa a estos artistas marciales.
Hitmonlee alude a Bruce Lee y Hitmonchan a Jackie Chan. Ambos Pokémon aparecieron desde la primera generación de la serie y representan estilos diferentes de combate, uno enfocado en las patadas y el otro inspirado en el boxeo. Las huellas dactilares sirven para amplificar las vibraciones microscópicas cuando tocamos superficies, lo que mejora el tacto fino. Esto nos permite diferenciar entre texturas como seda, papel, plástico o roca sin mirar. Además, también ayudan para el agarre ya que aumentan la fricción. El planeta Tierra está viajando a través del espacio a 108.000 kilómetros por hora. Esta velocidad corresponde al movimiento de la Tierra alrededor del Sol mientras completa una órbita cada año. Al mismo tiempo, todo el sistema solar también se desplaza alrededor del centro de la galaxia a una velocidad aún mayor, por lo que en realidad estamos viajando por el espacio mucho más rápido de lo que parece. Nadie subió a la cima del monte Everest en el 2015. Esto no pasaba desde 1974. Ese año, una fuerte avalancha causada por un terremoto en Nepal provocó la cancelación de la temporada de ascensos y obligó a evacuar a muchos montañistas del campamento base, convirtiendo la temporada en una de las más trágicas en la historia de la montaña. Los gatos no entienden los castigos. Para educarlos se les debe recompensar y felicitar cuando se porten bien. O tal vez sí los entienden, pero nos hacen creer que no para que los tratemos bien y poco a poco ganar más poder hasta que dominen el mundo. Durante una escena en la película de Disney, El jorobado de Notre Dame, se puede observar en el fondo, caminando por la ciudad, a Bella de la Bella y la Bestia. Las dos historias se llevan a cabo en Francia. Este pequeño cameo aparece brevemente en una escena del mercado de París, y es uno de los muchos guiños que los animadores de Disney solían incluir como bromas internas, escondiendo personajes de otras películas dentro del fondo de ciertas escenas. Los árboles Baobab pueden almacenar hasta 120.000 litros de agua en su tronco. Esto lo hacen para sobrevivir a las sequías. Sus troncos son gruesos y esponjosos, lo que les permite absorber y conservar grandes cantidades de agua durante la temporada de lluvias. Gracias a esta adaptación pueden sobrevivir largos periodos sin precipitaciones y algunos ejemplares pueden vivir más de 1000 años en las regiones áridas de África. Un hombre en Gran Bretaña se cambió el nombre por Tim Price, solo para que fuera difícil de pronunciar para los vendedores por teléfono. La idea era que al escuchar su nombre, los teleoperadores se confundieran o desistieran de continuar la llamada. El caso se volvió popular en medios británicos como un ejemplo curioso de las muchas estrategias que algunas personas usan para evitar el telemarketing. Para recrear la película de Lego en la vida real, necesitarías más de 15 millones de piezas. La animación de esta película se hizo completamente con efectos digitales. Los animadores diseñaron cada elemento para que pareciera construido con bloques reales, incluyendo imperfecciones, rayones y piezas ligeramente movidas, con el objetivo de que el resultado se sintiera como si hubiera sido filmado con juguetes físicos. Los pájaros dodo que existen disecados no son reales. Están hechos con plumas y partes de otras aves por taxidermistas. Solo son representaciones. El único dodo que se conserva en la actualidad con tejidos está en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y no está en exhibición. Los huracanes giran hacia un lado diferente dependiendo de qué lado del ecuador se encuentren. En el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio sur lo hacen en sentido horario. Esto ocurre debido al efecto Coriolis, que influye en el movimiento de grandes masas de aire en el planeta. Durante muchos años, el día de San Valentín estuvo prohibido en Arabia Saudita, y las tiendas no podían vender rosas rojas ni artículos relacionados con la celebración. Sin embargo, desde alrededor de 2018, las autoridades relajaron las restricciones y actualmente la fecha se celebra abiertamente en muchas partes del país. La razón por la que los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años viene de la tradición griega. El ciclo de 4 años, llamado la Olimpiada, era tiempo suficiente para que los atletas se prepararan, para que los espectadores pudieran llegar y para que estuviera alineado con otros eventos de ese tiempo. Cuando empezaron los Juegos modernos, se mantuvo el periodo de 4 años. Hay más barriles de whisky bourbon añejándose que personas en Kentucky, Estados Unidos. Esto ocurre porque la ley exige que el bourbon se envejezca en barriles nuevos de roble carbonizado durante varios años. Las destilerías del estado almacenan millones de barriles en grandes almacenes de madera, donde el clima y el paso del tiempo ayudan a desarrollar el sabor característico de la bebida. Los chimpancés de África Occidental entraron a su propia edad de piedra. Han comenzado a usar herramientas de piedra desde hace varias generaciones. Por ejemplo, utilizan rocas como martillos y yunques para romper nueces duras, y los investigadores creen que algunas de estas tradiciones de herramientas se han transmitido culturalmente entre grupos durante cientos de años.
Muchos sets de Lego descontinuados han aumentado su valor a un ritmo entre 10 y 11% anual en las últimas décadas y, si se compara con el oro, han tenido mejor retorno de inversión. La razón de su valor es que muchos sets se retiran del mercado y se vuelven escasos, por lo que algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades importantes. Sin embargo, esto es solo con algunos sets y no debe ser considerado como una inversión real. En el mundo hay más de 50.000 plantas comestibles. Sin embargo, solo 3 semillas, arroz, trigo y maíz, constituyen el 60% de todas las plantas que comemos. Estas 3 bases agrícolas sostienen gran parte de la alimentación humana y también de la producción ganadera, por lo que muchas dietas modernas dependen fuertemente de muy pocos cultivos. Tus uñas crecen a una velocidad de 1 nanómetro por segundo. Esto equivale aproximadamente a unos pocos milímetros al mes, aunque la velocidad puede variar según la edad, la alimentación y la salud de cada persona. En general, las uñas de las manos crecen más rápido que las de los pies y suelen hacerlo aún más en los dedos que se utilizan con mayor frecuencia. El autor de The Witcher, Andrzej Sapkowski, vendió los derechos de su obra a CD Projekt Red para hacer un videojuego por solo $9.500. Incluso rechazó recibir un porcentaje de las ganancias ya que pensaba que no iba a tener éxito el juego. Después del éxito de The Witcher, 3 buscó compensación adicional, logrando un acuerdo nuevo que no se discutió públicamente. La tarjeta del famoso mafioso Al Capone decía que era vendedor de muebles usados. Durante la época de la prohibición en Estados Unidos, Capone mantenía una fachada de negocios legítimos para justificar su riqueza, mientras en realidad dirigía una enorme red de contrabando de alcohol, apuestas ilegales y otras actividades criminales. En 1933, Mickey Mouse recibió 800.000 cartas de sus fans. El personaje se había convertido en una sensación mundial pocos años después de su debut en la animación sonora, y los estudios de Walt Disney tuvieron que crear departamentos especiales para manejar el enorme volumen de correspondencia que llegaba desde distintos países. Tu sistema digestivo va a procesar aproximadamente 50 toneladas de comida durante toda su vida. Este complejo sistema incluye órganos como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el hígado, que trabajan juntos para descomponer los alimentos, absorber nutrientes y eliminar los desechos necesarios para mantener el cuerpo funcionando. Con la ayuda de una máquina lamedora se descubrió que en promedio se necesitan 364 chupadas para llegar al centro de una Tootsie Pop. Es verdad. El experimento fue realizado por estudiantes de ingeniería de la Universidad de Purdue, quienes construyeron un dispositivo que imitaba el movimiento de una lengua para obtener un resultado más consistente que el de una prueba humana. Todos los humanos en algún momento fuimos una sola célula, por lo menos durante media hora. Ese momento ocurre justo después de la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan para formar una única célula llamada cigoto. A partir de ahí comienza un proceso de división celular muy rápido que, en cuestión de días, produce cientos y luego miles de células que formarán el embrión. El uranio, elemento que fue descubierto en 1789, fue nombrado así por el planeta Urano, que también recién se había descubierto. El químico alemán Martin Heinrich Klaproth identificó este elemento al analizar un mineral llamado pechblenda y decidió nombrarlo en honor al planeta descubierto pocos años antes por el astrónomo William Herschel. En un periodo durante los 90s, el 50% de todos los CD producidos en el mundo eran las muestras gratis que repartía América Online en la calle. La compañía enviaba discos por correo, los regalaba en revistas y los distribuía en supermercados para atraer nuevos usuarios a su servicio de Internet. Se calcula que a lo largo de los años se distribuyeron miles de millones de estos discos promocionales. Los cocodrilos no pueden sacar la lengua para mostrar su disgusto hacia alguien, pero no les preocupa porque todo lo arreglan hablando como la gente. En realidad, su lengua está fijada al fondo de la boca por una membrana que le impide moverse libremente, una adaptación que ayuda a evitar que el agua entre a la garganta cuando cazan bajo el agua. El estilo derivado de la arquitectura futurista de la era de la carrera espacial y atómica se le llama Googie. Este nombre nació cuando en 1952 un crítico de arquitectura detuvo su coche para señalar una cafetería futurista llamada Googie's en Los Ángeles y proclamó que ese look era algo nuevo. La frase se quedó para nombrar este estilo. En la bóveda global de semillas de Svalbard, de Noruega, hay más de 20.000 semillas de marihuana, así que esta planta podrá sobrevivir al apocalipsis. Esta bóveda, construida dentro de una montaña en el Ártico, funciona como un respaldo mundial para preservar semillas de cultivos importantes y proteger la diversidad genética de las plantas frente a desastres naturales o crisis globales.
Eminem sufría de tanto bullying en la escuela que su madre demandó al recinto por fracasar en la protección de su hijo. El caso se presentó después de que el rapero, cuyo nombre real es Marshall Mathers, sufriera una agresión que le provocó una conmoción cerebral y lo dejó inconsciente durante varios días. Aunque la demanda no tuvo éxito, el episodio fue mencionado posteriormente en entrevistas y en algunas de sus canciones. En las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, solo se han registrado 2 casos de competidores haciendo trampa. En las 2 ocasiones resultaron ser contendientes de Corea del Norte. En ambos casos, los estudiantes fueron descalificados después de que los jueces detectaran que sus soluciones coincidían con material filtrado antes del examen, lo cual provocó revisiones más estrictas del proceso de seguridad del concurso. El vuelo comercial más largo que se puede tomar actualmente es la ruta Singapur-Nueva York. Son poco más de 15.000 kilómetros y dependiendo de las condiciones del clima, dura entre 18 y 19 horas en el aire. Para lograr este vuelo utilizan un avión Airbus optimizado para largas distancias con peso reducido. En la ciudad de Nueva York hay más de 2.000 pizzerías y miles de restaurantes que venden pizza, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor concentración de pizza en el mundo. Se calcula que los neoyorquinos consumen más de 1 millón de rebanadas cada día, y la pizza al estilo neoyorquino se caracteriza por su masa delgada, flexible y fácil de doblar. Se tuvieron que tirar 8 millones de galones de agua limpia de una reserva en Portland, Oregon, Estados Unidos en el 2011 porque a un borracho se le ocurrió orinarse ahí. Las autoridades decidieron vaciar el depósito como medida de precaución sanitaria, aunque varios expertos señalaron que la cantidad de agua era tan grande que la contaminación habría sido mínima. Los audífonos se pueden usar como micrófonos y viceversa. Básicamente son lo mismo, aunque no vas a obtener la misma calidad, claro. Ambos dispositivos funcionan gracias a un pequeño diafragma que vibra con el sonido. En los audífonos, esa vibración se convierte en ondas de sonido, mientras que en un micrófono ocurre el proceso inverso y se transforma en señal eléctrica. Islandia era el único país del mundo en donde no había mosquitos. Sin embargo, en octubre del 2025, fueron encontrados 3 en un jardín de una residencia, identificados como una especie que tolera más el frío que otras, aunque desde ese momento no se ha reportado que se hayan establecido permanentemente. Los policías en Japón le disparan pintura color naranja a los automóviles que persiguen para que otras patrullas puedan identificarlos y ayudar. Este tipo de marcadores permite que el vehículo sea localizado más fácilmente si logra escapar del lugar. La pintura utilizada suele ser visible y difícil de quitar rápidamente, lo que facilita que otras unidades o cámaras lo detecten después. Todos los baños para discapacitados en Reino Unido usan la misma llave y todos los discapacitados de aquel país tienen una copia de esa llave. El sistema se conoce como la llave radar y se utiliza para controlar el acceso a miles de baños adaptados en espacios públicos. La idea es evitar el mal uso de estas instalaciones y asegurarse de que estén disponibles cuando realmente las necesiten las personas con discapacidad. Las cubetas de la línea Lego Creator solían tener un límite de edad de 4 a 99 años, debido al riesgo de jugar con piezas pequeñas para los más jóvenes. Sin embargo, el límite de 99 se agregó con fines de marketing, dejando atrás a más de 600.000 centenarios que hay aproximadamente en el mundo. En los otros tipos de sets de Lego solo ponen el número menor y un signo de más. Facebook otorga a sus empleados 4 meses de ausencia pagada cuando nacen sus hijos. Esta política de licencia parental se aplica tanto a madres como a padres y forma parte de los beneficios laborales que muchas empresas tecnológicas han adoptado para atraer y retener talento en la industria. Los científicos todavía no han encontrado una razón exacta por la cual tenemos que dormir y por la cual podemos morir por falta de sueño. Aunque se sabe que el sueño ayuda a consolidar la memoria, reparar tejidos y regular funciones del cerebro, aún no existe una explicación única que lo justifique por completo. Experimentos con animales han demostrado que la privación total del sueño puede provocar graves fallos metabólicos y finalmente la muerte. En Uganda, un país de África, el 50% de la población tiene menos de 15 años de edad. Esto se debe a que el país tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, lo que produce una población extremadamente joven en comparación con la mayoría de los países. Cerca del 8% del genoma humano está constituido por restos de virus. La mayoría son inactivos, pero hay otros que contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo. A esto se le llama transferencia horizontal de genes, cuando se incorpora información genética que no proviene de sus padres a un organismo.
Algunos gemelos pueden crear su propio lenguaje para comunicarse entre ellos. Esto se conoce como criptofasia. Suele aparecer cuando los niños pasan mucho tiempo juntos y desarrollan formas simplificadas o modificadas del lenguaje que solo ellos comprenden. En la mayoría de los casos, desaparece cuando crecen y comienzan a interactuar más con otras personas. Te puede caer un rayo aunque estés al interior de tu casa. La descarga puede viajar por el cable de línea de teléfono o el sistema eléctrico. También puede propagarse por tuberías metálicas o estructuras del edificio, por lo que durante una tormenta eléctrica se recomienda evitar usar teléfonos con cable, ducharse o tocar aparatos conectados directamente a la red eléctrica. Una mujer promedio usa su propio peso en labial cada 5 años. La frase se utiliza como una exageración curiosa para ilustrar cuánto producto cosmético puede llegar a consumirse con el tiempo. Aunque la cifra exacta puede variar mucho según los hábitos de cada persona, sí refleja cómo un objeto tan pequeño puede acumular un uso sorprendente a lo largo de los años. Existe una pieza musical llamada Circus Gallop, que es imposible de tocar para un humano. Fue escrita específicamente como una prueba de rendimiento para pianolas o pianos mecánicos. Debido a su diseño, llega a requerir hasta 21 notas simultáneamente. Incluso sería casi imposible para 4 personas tocando el mismo piano al mismo tiempo. Si pones a un tiburón al revés, entrará en un estado de parálisis hasta por 15 minutos. Pero ya sabes, no lo intentes en casa por si tienes un tiburón en tu casa. Este fenómeno se llama inmovilidad tónica y provoca que el animal quede temporalmente desorientado. Algunos científicos utilizan este estado para estudiar tiburones con mayor seguridad en investigaciones marinas. En Japón es considerado de buena suerte que un luchador de sumo haga llorar a tu hijo. Esta creencia forma parte de un antiguo festival llamado Nakisumo, en el que los luchadores sostienen a los bebés e intentan hacerlos llorar, ya que según la tradición el llanto fuerte ahuyenta a los malos espíritus y ayuda a que el niño crezca sano y fuerte. Niccolò Paganini, considerado uno de los más grandes virtuosos del violín, era tan bueno que muchos pensaban que era el hijo del diablo o que había vendido su alma. Tuvo que mostrar alguna vez cartas escritas por su madre para demostrar que tenía padres humanos. El ornitorrinco, además de ser uno de los animales más inusuales, tiene una de las picaduras más dolorosas para los humanos. Tienen un espolón que es como una espina en las patas traseras que tiene veneno que al entrar en contacto causa hinchazón y molestia que puede durar semanas. Los dinosaurios vivieron en el planeta Tierra 150 millones de años. En comparación, nosotros solamente hemos existido el 0.1% de ese tiempo. Los primeros dinosaurios aparecieron hace aproximadamente 230 millones de años y dominaron la Tierra hasta su extinción hace 66 millones de años, tras el impacto de un gran asteroide. En contraste, el Homo sapiens existe desde hace alrededor de 300.000 años. Los frijoles, los elotes, la coliflor, la col y la leche son los 5 alimentos que te pueden causar más flatulencias. Esto ocurre porque contienen azúcares o fibras que el sistema digestivo humano no siempre puede descomponer completamente. Cuando estos compuestos llegan al intestino grueso, las bacterias los fermentan y producen gases como parte del proceso digestivo. El ruibarbo, una planta que es utilizada en diferentes platillos, crece tan rápido que se puede escuchar cuando se redistribuye su presión interna generando sonidos extraños. Esto es más notorio cuando se usan métodos de crecimiento acelerado como invernaderos oscuros y calor. El idioma persa antiguo tiene 80 palabras diferentes que significan amor. Esto se debe a que el idioma distingue entre muchos tipos de afecto y emociones, desde el amor romántico y apasionado hasta el cariño familiar, la amistad profunda o el amor espiritual. Esta riqueza de términos refleja la importancia cultural y literaria del amor en la poesía persa clásica. Una vaca puede generar hasta 200.000 vasos de leche durante toda su vida. Esto depende de factores como la raza, la alimentación y las condiciones de crianza. Las vacas lecheras modernas pueden producir varios miles de litros de leche al año, y muchas permanecen en producción durante varios años, especialmente en granjas donde se controlan cuidadosamente su dieta, salud y ciclos de lactancia. Aunque últimamente Beijing, China, ha dado de qué hablar por su contaminación, en realidad la ciudad más contaminada del mundo es Nueva Delhi, India. Diversos estudios sobre calidad del aire han señalado que la capital india suele registrar niveles extremadamente altos de partículas finas en suspensión, especialmente durante ciertas épocas del año, cuando se combinan tráfico, industria y quema agrícola en regiones cercanas. El Bell AZ-75710 es el camión más grande y con mayor capacidad de carga del mundo actualmente en producción. Puede llevar hasta 450 toneladas métricas de carga y mide más de 8 metros de altura, por lo que sus conductores deben subir por una escalera.
Tiene dos motores de 2.300 caballos de fuerza cada uno, y se usa en minas para transportar tierra. Una rata puede aguantar más tiempo sin tomar agua que un camello. Esto se debe a que las ratas pueden obtener gran parte del agua que necesitan a partir de los alimentos que consumen y tienen riñones muy eficientes que conservan los líquidos. Gracias a estas adaptaciones pueden sobrevivir largos periodos en ambientes secos sin beber agua directamente. Los gatos siameses en realidad son completamente color crema, pero conforme crecen, las partes más frías de su cuerpo se oscurecen debido a una enzima en su cabello que se activa con el calor. Por eso las zonas como las orejas, la cara, las patas y la cola se vuelven más oscuras, mientras que el resto del cuerpo permanece más claro. Incluso la temperatura del ambiente puede influir en qué tan marcado aparece su patrón de color. Estados Unidos está actualmente en el mayor periodo sin que un presidente muera durante su mandato. La última vez que ocurrió fue con John F. Kennedy en 1963. Desde entonces han pasado varias décadas sin una muerte presidencial en funciones. Algo llamativo en un país cuya historia incluye varios magnicidios y fallecimientos por enfermedad, mientras sus mandatarios seguían en el cargo. Si un rayo de luz va pasando dentro del agua e intenta salir hacia el aire con un ángulo bastante inclinado, no va a poder escapar, rebota hacia adentro. Esto se puede observar apuntando un láser a un chorro de agua. Parece como que el agua se lleva el láser, que en realidad solo se queda rebotando dentro. Este es el mismo principio de los cables de fibra óptica por donde viajan los datos de Internet. El abrazo más largo duró 5.000 años. Arqueólogos encontraron un par de esqueletos abrazados al norte de Italia. Se cree que la pareja vivió en el periodo neolítico. El hallazgo ocurrió cerca de la ciudad de Mantua, y los investigadores lo apodaron los amantes de Valdaro. Ambos fueron enterrados frente a frente y con los brazos entrelazados, lo que convirtió al descubrimiento en uno de los entierros prehistóricos más famosos. Debido al famoso virus del I-2K, una computadora le cobró a un cliente $91,000 por haber devuelto la película que rentó 100 años después. No tuvo que pagarlos. Al contrario, la tienda le ofreció una renta gratis por el error. El problema ocurrió porque algunos sistemas registraban los años con solo 2 dígitos, lo que provocaba que el cambio del año 1999 al 2000 generara cálculos incorrectos en fechas y pagos. En Tailandia existe un idioma especial que solo se usa cuando se le habla al rey. En realidad, se trata de un registro honorífico del idioma tailandés conocido como lenguaje real, que utiliza vocabulario y expresiones diferentes para referirse al monarca y a la familia real, reflejando el profundo respeto cultural que existe hacia la institución. El medio tiempo del Super Bowl, como se conoce ahora, con grandes estrellas populares de la música como Bad Bunny, inició gracias a que el programa de comedia In Living Color transmitió un especial en el año 1992 durante el medio tiempo, robándose a millones de espectadores de la transmisión hacia otro canal, por lo que para el siguiente año la NFL contrató a Michael Jackson, rompiendo todos los récords de audiencia. La paraskevidecatriafobia es el miedo al viernes 13. El término proviene del griego, paraskevi significa viernes, decatreis significa 13 y fobia significa miedo. Esta superstición está muy extendida en varios países occidentales y ha llevado a que algunos edificios omitan el piso 13 o que ciertas personas eviten viajar o realizar actividades importantes en esa fecha. La libreta de apuntes de Marie Curie todavía es radiactiva. Los que deseen verla deben firmar un documento asumiendo riesgos. Sus cuadernos y documentos estuvieron expuestos durante años al radio y al polonio que ella misma investigaba, por lo que siguen emitiendo radiación. Por esta razón se guardan dentro de cajas especiales con recubrimiento de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia. Los canguros no pueden saltar si su cola no está tocando el piso. La cola funciona como un soporte y un contrapeso esencial para su movimiento. Cuando se desplazan lentamente usan la cola como si fuera una tercera pata que les ayuda a impulsarse junto con las patas delanteras y traseras. Si la galaxia de Andrómeda fuera más brillante, su tamaño sería más de 4 veces el de la Luna si la observáramos desde la Tierra. Aunque está a 2,5 millones de años luz de distancia, su tamaño de 140,000 años luz la hace resaltar. Pero como su luminosidad no es constante, en realidad solo podemos ver el núcleo sin usar telescopios. Cuando te asustas mucho, te pones pálida o pálido porque la sangre se aleja de la piel. Esto ayudaba a los humanos en tiempos primitivos a no morir desangrados cuando los atacaba un animal salvaje. Este efecto ocurre porque el sistema nervioso activa la respuesta de lucha o huida, haciendo que los vasos sanguíneos de la piel se contraigan y que más sangre se dirija a los músculos y órganos vitales. Sean Connery rechazó hacer el papel de Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos.
Dijo que aunque leyó el libro y el guión, no entendió nada de nada. Según se ha contado, la oferta incluía un porcentaje de las ganancias de las películas, lo que habría podido significar cientos de millones de dólares. Finalmente, el papel fue interpretado por Ian McKellen y se convirtió en uno de los personajes más recordados de la saga. El planeta Tierra perdió el 40% de su vida salvaje en los últimos 40 años, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Este cálculo proviene del índice Planeta Vivo, que analiza miles de poblaciones de vertebrados y muestra cómo la pérdida de hábitats, la caza y el cambio climático han reducido drásticamente muchas especies. Canon produjo menos de 20 unidades del lente EF 1200 mm a principios de los 90, un lente de telefoto que se usaba para cosas muy específicas como fotos de naturaleza desde muy lejos o deportes. Costaban alrededor de $120,000 y como pesaban tanto, unos 17 kilos, necesitaban un tripié industrial. En Finlandia existen 187.888 lagos. Debido a esta enorme cantidad de cuerpos de agua, el país es conocido como la Tierra de los 1000 lagos. Muchos de ellos se formaron al final de la última era glacial, cuando el retroceso de los glaciares dejó miles de depresiones en el terreno que se llenaron de agua. En 1970, un ladrón fue capturado en Zúrich, Suiza, cuando olvidó su dedo en la escena del crimen después de haberse cortado sin querer con un vidrio. El dedo fue usado por la policía para identificar sus huellas digitales. En realidad, Frankenstein es el doctor loco, y el monstruo simplemente es conocido como el monstruo, aunque algunas personas no lo saben. El personaje fue creado por Mary Shelley en la novela publicada en 1818. En la historia, Víctor Frankenstein es el científico que da vida a la criatura, pero con el tiempo la cultura popular comenzó a usar su apellido para referirse también al monstruo. En el 2005, Kate Winslet dijo de broma que actuar en una película sobre el Holocausto garantizaba ganar un Oscar. 4 años después ganó su primer y único Oscar por su papel en El Lector, película que trató sobre eso precisamente. El helio hace cosas muy extrañas a temperaturas bajas. No se solidifica a presión normal y cuando llega a una temperatura cercana al cero absoluto, entra en un estado llamado superfluido y empieza a tener comportamientos que parece que desafían a la física, ya que fluye sin fricción. Puede subir por las paredes de un recipiente y escaparse, y puede salirse por grietas de unas cuantas moléculas de grosor. Existe una cascada llamada la Caldera del Diablo, que va hacia un hoyo y todavía no se ha descubierto a dónde va toda esa agua. Los chiles llegaron a Tailandia en el siglo XVI gracias a comerciantes portugueses como polizones botánicos del intercambio colombiano. En unos cuantos años desplazaron a especies locales más caras y se integraron tanto a la comida que ahora forman parte de la identidad culinaria del país. La cantante Lana del Rey dijo que el feminismo no es un concepto interesante para ella. Incluso es aburrido. Dijo que está más interesada en cosas como el crecimiento de SpaceX y Tesla y lo que pasará con nuestras posibilidades intergalácticas. Los Doritos se pueden hacer sin el polvo y lograr el mismo sabor. Sin embargo, se siguen haciendo así porque el residuo que deja en tus dedos es parte de la experiencia Doritos, según ellos. La marca incluso ha mencionado en campañas publicitarias que lamerse el polvo de los dedos es parte del atractivo del producto, algo que refuerza su identidad dentro del mercado de botanas. La bandera de Nepal es tan complicada que en la constitución de ese país hay un instructivo de 24 pasos sobre cómo crearla. Es la única bandera nacional del mundo que no tiene forma rectangular y está compuesta por 2 triángulos superpuestos que representan las montañas del Himalaya y 2 símbolos celestes tradicionales del país. Años antes de ser Falcon y posteriormente el Capitán América, el actor Anthony Mackie tuvo su primer papel en la película 8 Mile, como el rival de Eminem en la batalla final de rap, un personaje llamado Papa Doc. En una entrevista, este actor mencionó que algunas cosas que dice Eminem sobre él en la batalla para burlarse son datos reales de su vida, como la escuela donde fue y su situación familiar. El 20% de todo lo que comes se usa para darle energía al cerebro. Aunque el cerebro representa solo una pequeña fracción del peso corporal, consume una gran cantidad de energía para mantener activas las neuronas y permitir funciones como pensar, recordar y controlar el cuerpo. Gran parte de esa energía proviene de la glucosa que circula en la sangre. El pájaro dodo se extinguió, o más bien lo extinguimos, tan solo 80 años después de haber sido descubierto. Este ave no voladora habitaba la isla Mauricio en el Océano Índico y desapareció en el siglo XVII tras la llegada de los humanos, quienes introdujeron animales invasores y cazaron a la especie con rapidez. El magnate estadounidense J.P. Morgan alguna vez ofreció $100,000 a la persona que le dijera por qué su cara era tan roja. Nadie pudo resolver el misterio.
Con el tiempo se cree que la causa más probable era la rosácea, una afección crónica de la piel que provoca enrojecimiento visible en el rostro y que en aquella época era poco comprendida por la medicina. Los limones son una mezcla de naranjas y toronjas hecha por los humanos hace miles y miles de años. Los estudios genéticos indican que el limón moderno surgió del cruce entre la naranja amarga y la sidra, otro antiguo cítrico cultivado en Asia. Con el tiempo los agricultores propagaron esta fruta por todo el Mediterráneo y luego por el resto del mundo. En la película Birds of Prey hay una escena en la que Harley Quinn se desplaza en patines y para filmarla Margot Robbie tuvo que entrenar con especialistas en patinaje artístico sobre ruedas, aunque ya tenía experiencia previa gracias a su preparación para Tonya, en donde apareció patinando sobre hielo, tuvo que aprender nuevos fundamentos técnicos porque no es lo mismo. El problema de obesidad de la población en los últimos años ha hecho que en promedio se eleve el tamaño de los hornos crematorios para poder alojar ataúdes más grandes. Algunas funerarias han tenido que adaptar sus instalaciones y equipos para manejar féretros más anchos y pesados, reflejando los cambios físicos en la población en distintas partes del mundo. Después de que murió Leonardo da Vinci, el rey Francisco I de Francia colgó la Mona Lisa en su baño. El pintor pasó sus últimos años en Francia bajo la protección del monarca, quien adquirió varias de sus obras. Con el tiempo la pintura pasó a formar parte de la colección real francesa, y siglos después terminaría en el Museo del Louvre, donde hoy es una de las obras más visitadas del mundo. En 1838, un niño de 14 años se metió al Palacio de Buckingham disfrazado de limpiador de chimeneas y llegó hasta la habitación de la reina. Tomó su ropa interior antes de huir. El incidente formó parte de una serie de intrusiones protagonizadas por un joven llamado Edward Jones, conocido como el Chico del Palacio, quien logró entrar varias veces a la residencia real antes de ser finalmente detenido. Durante años, Nicolás Copérnico evitó publicar la teoría heliocéntrica por miedo a ser ridiculizado por académicos de la época. Su propósito real era explicar rarezas como el movimiento retrógrado de Marte de una forma matemática, no como una postura filosófica o religiosa para quitar a la Tierra del centro del universo. No fue tomado en serio hasta que Kepler y Galileo lo retomaron. Jason Lewis fue la primera persona en cruzar el planeta Tierra sin usar motores o velas. Caminó y anduvo en todo tipo de transporte sin motor y por todo tipo de terrenos. Le tomó 13 años completar su viaje. Su expedición, conocida como Expedition 360, comenzó en 1994 y recorrió continentes y océanos utilizando medios como bicicletas, patines, kayaks y pedales acuáticos. Después de que murió Marilyn Monroe, su ex esposo, el beisbolista Joe DiMaggio, estaba tan devastado que llevó rosas a su tumba 3 veces a la semana durante 20 años. Nunca se volvió a casar y sus últimas palabras fueron: "Por fin podré ver de nuevo a Marilyn". La escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, eligió el poco común nombre de Hermione para la compañera del mago, para que no hubiera muchas niñas que se llamaran igual y las molestaran por ser nerds y matadas. El nombre proviene de la mitología griega y de personajes literarios antiguos, y con el éxito de la saga terminó volviéndose mucho más conocido en distintos países. En todo el mundo existen más restaurantes Subway que McDonald's. Durante varios años, la cadena de sándwiches mantuvo el mayor número de locales a nivel global, gracias a su modelo de franquicias de menor tamaño y menor inversión inicial. Esto permitió que se expandiera rápidamente en centros comerciales, estaciones de servicio y aeropuertos en decenas de países. Una tostadora usa casi la mitad de energía que un horno de tamaño normal. Esto ocurre porque el espacio que debe calentarse es mucho menor y el calor se concentra directamente sobre el pan. Por esa razón, los pequeños electrodomésticos de cocina suelen ser más eficientes cuando se preparan porciones pequeñas de comida. La máquina expendedora de Coca-Cola Freestyle puede mezclar más de 165 combinaciones de bebidas en el momento. Esto lo logra con un sistema de microdispensación derivado de tecnología usada en dosis precisas de medicamentos que mezcla los concentrados que vienen en cartuchos individuales. Además, envía datos en tiempo real a Coca-Cola para saber qué mezclas eligen más los consumidores. Una pila desechable habrá perdido el 25% de su poder en un año, aunque no haya sido sacada de su empaque. Este fenómeno se conoce como autodescarga y ocurre debido a reacciones químicas internas que continúan lentamente incluso cuando la batería no está en uso, lo que reduce gradualmente su capacidad con el tiempo. La reunión más grande de tocayos se llevó a cabo en Dubái en el 2005 cuando se juntaron más de 1000 Mohamed. El evento se organizó como parte de una campaña promocional y reunió a personas con distintas variaciones del mismo nombre, muy común en el mundo musulmán. El encuentro fue reconocido por Guinness World Records como la mayor reunión de personas con el mismo nombre.
En un estudio realizado en el 2008, el 58% de los adolescentes británicos aseguraron que Sherlock Holmes era una persona real, mientras que el 20% pensaban que Winston Churchill era ficticio. Holmes fue creado por Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX, pero la popularidad de las historias fue tan grande que incluso hoy muchas personas envían cartas al supuesto domicilio del detective en Baker Street, Londres. La NASA está desarrollando pizzas impresas en 3D para los astronautas. La idea es crear alimentos capa por capa, usando ingredientes en cartuchos, lo que permitiría preparar comida de larga duración y con nutrientes controlados durante misiones espaciales extensas. Este tipo de tecnología también podría servir en viajes futuros a Marte, donde almacenar alimentos frescos sería mucho más complicado. El luchador John Cena tiene el récord de más títulos de la WWE hasta ahora. Antes de ser actor, sacó un disco de rap en el 2005 titulado You Can't See Me. Es el individuo con la mayor cantidad de deseos cumplidos a niños enfermos, en la organización Make-A-Wish, con más de 650. Un convicto en Francia escapó de una prisión usando naranjas pintadas como granadas, y su esposa lo ayudó sacándolo con un helicóptero después de haber aprendido a pilotearlo. Hay un pasatiempo tradicional japonés llamado dorodango, en donde debes tomar un poco de tierra y pulirla hasta que se forme una esfera brillante. Es más difícil de lo que parece porque la tierra debe tener una buena combinación de arena y arcilla. Además, se puede romper en cualquier momento si no se maneja adecuadamente. Los pelos de los osos polares son transparentes y no blancos. Su piel es negra para absorber la mayor cantidad posible de calor del sol. El aspecto blanco del pelaje se debe a que cada pelo hueco dispersa la luz, lo que les permite camuflarse perfectamente en la nieve y el hielo del Ártico, mientras conservan mejor el calor corporal. Cuando le preguntaron a Albert Einstein cuál era la velocidad del sonido, dijo que no tenía almacenada esa información en su cerebro, porque se podía encontrar fácilmente en los libros. Con esta respuesta quería ilustrar su idea de que la mente debía reservarse para comprender conceptos y resolver problemas, no para memorizar datos que podían consultarse con facilidad. Un águila puede matar a un venado bebé y llevárselo volando. Las águilas más grandes, como el águila real, tienen una fuerza impresionante en las garras y pueden cazar presas relativamente grandes en comparación con su tamaño. Aún así, normalmente atacan animales jóvenes, pequeños o debilitados, ya que cargar demasiado peso en vuelo les resulta muy difícil. Hay un solo país en el mundo que no tiene capital. Se trata de Nauru, una isla en medio del Océano Pacífico con menos de 13,000 habitantes. A pesar de que sus oficinas administrativas están en el distrito de Yaren, en la constitución del lugar no está indicado que tenga capital. El país es uno de los más pequeños del planeta, y durante gran parte del siglo XX su economía dependió casi por completo de la minería de fosfato, recurso que llegó a convertirlo brevemente en uno de los países con mayor ingreso por persona. En 1998 Sony accidentalmente vendió 700,000 videocámaras con tecnología para poder ver a través de la ropa de la gente. El modelo tenía lentes que usaban luz infrarroja, que permitía ver a través de algunos tipos de ropa. La lasaña no nació en Italia. En realidad es un invento griego de pasta que se llamaba originalmente laganon. Después los romanos la llevaron a lo que ahora es Italia, en donde se preparó desde el siglo XIII y XIV, con el detalle de que no llevaba jitomate, pues todavía no llegaba de América. La lasaña moderna se preparó hasta el siglo XVIII. El número primo más grande descubierto hasta ahora tiene más de 24 millones de dígitos. Fue encontrado en 2018 por el proyecto Great Internet Mersenne Prime Search, una red de miles de computadoras que trabajan las 24 horas del día, buscando números primos cada vez más grandes. En el 2007, el estudio Imagi Animation Studios hizo unas escenas de prueba para una película de Zelda en animación digital, pero Nintendo no aprobó su desarrollo. Ese estudio fue responsable de las películas de Astro Boy y las Tortugas Ninja, pero cerró sus puertas en el 2010. Usamos 72 músculos trabajando en conjunto para poder hablar. Estos músculos controlan movimientos muy precisos de la lengua, los labios, la mandíbula, la laringe y el diafragma. Gracias a esta coordinación, el ser humano puede producir una enorme variedad de sonidos y formar palabras complejas en distintos idiomas. Kenny Baker, el hombre que estaba dentro de R2-D2 en la trilogía de Star Wars, odiaba a Anthony Daniels, el actor que interpretó a C-3PO.
Lo llamó el hombre menos educado que he conocido. Según Baker, la relación entre ambos actores era tensa durante el rodaje y prácticamente no hablaban fuera de escena, a pesar de que sus personajes aparecen juntos constantemente en las películas. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.